Uno de los hechos silenciosamente no declarados sobre la Segunda Guerra Mundial es que se dispararon muchas más balas desde barcos de guerra a objetivos en tierra de las que jamás se dispararon a otros barcos en el mar. Sin embargo, las grandes batallas marítimas son de las que siempre escuchamos, mientras que el bombardeo costero a menudo se relega a algo que los barcos de guerra de segunda línea hacían mientras los barcos de primera línea hacían cosas mucho más interesantes. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial comenzó con un bombardeo costero por parte de la Kriegsmarine, y una de las últimas acciones en el Pacífico también fue un bombardeo costero, esta vez por las fuerzas aliadas, y el bombardeo costero apenas se detuvo en el medio. Las batallas y campañas con este tipo de actividad incluyeron Westerplatte, Península del Infierno, Campaña Noruega, Caída de Francia, Incursión de Dieppe, incursiones en Tobruk, Guerra del Desierto, Operaciones Antorcha, Husky, Avalancha, Overlord, Batalla de Normandía, Campaña de Guadalcanal, Invasión de las Aleutianas, Invasión de las Islas Marshall, Invasión de Filipinas, desembarcos en Iwo Jima y Okinawa, Operación Barbarroja, Retirada de Rusia y campaña final contra las islas japonesas. Entonces, ¿cuál era todo el punto de esta actividad? ¿No podrían los ejércitos traer su propia artillería al combate? Bueno, no, al menos no en la cantidad y calibre que una marina podría proporcionar, al menos para la franja de tierra que estaba dentro del alcance de los cañones basados en el mar. Esto efectivamente se reduce al enorme peso involucrado cuando se trata de artillería a gran escala. Toma por ejemplo un cañón de 6 pulgadas. Para una variante de 40 calibres o más larga, el cañón en sí podría pesar alrededor de 7 a 10 toneladas. También considera el peso del carro donde colocarás el cañón. Luego tienes que tener en cuenta el peso del equipo de caballos, o idealmente alguna forma de transporte motorizado con el que remolcarlo. Luego el peso de toda la munición, todas las provisiones de transporte para mover la munición. Luego, con suerte, algún equipo de detección o control de fuego. Luego todos los hombres para atender el arma, la munición, las necesidades de esos dos grupos, así como varias funciones auxiliares y todo el transporte para ellos. Podrías obtener algunas armas más ligeras en este calibre, pero tendrían cañones más cortos y por lo tanto un alcance más corto y en general no afectaban realmente el peso de todo el tren de armas. Por supuesto, podrías ir a lo grande con la artillería de campo terrestre, pero en ese punto generalmente estabas entrando en el campo de los obuses de cañón corto de alcance algo limitado en comparación con su calibre, o bien armas de ferrocarril que tenían rutas de transporte y opciones de transporte bastante limitadas, o en algunos casos había la extraña arma móvil en carretera, en algo aproximado al rango de 8 pulgadas que pesaba tanto como un tanque de mediados de guerra solo para el arma y el carruaje, y no tenía poder propio. A menudo tendría que ser movido en secciones, y luego se reensamblaba en el sitio, y además de eso, la mayoría de las armas de ese calibre generalmente se clasificaban como artillería de asedio y no estaban abiertas y disponibles para apoyar al soldado promedio en el campo, por lo que conseguir incluso un cañón de 8 pulgadas a pedido era raro, bastante caro y llevaría mucho tiempo instalar. En cambio, en términos navales, un arma de 6 u 8 pulgadas de largo alcance y por lo tanto de largo cañón era bastante común. El primero se hallaba en cruceros ligeros y frecuentemente como armamento secundario en acorazados, y el último era la batería principal de un crucero pesado. A menudo un solo crucero pesado podría llevar tantas o más armas de este tipo como todo el stock de cañones largos móviles por carretera del ejército correspondiente de calibre aproximadamente equivalente. Incluso cuando te enfrentabas a destructores cuyas armas de 4 o 5 pulgadas en promedio se consideraban ligeras según los estándares navales, aún llevaban una considerable cantidad de potencia de fuego, ya que estos cañones, que según los estándares métricos estaban en el rango de 105-127 milímetros, a menudo se veían en tierra como la artillería pesada más comúnmente disponible y las marinas tendían a tener muchos destructores y los destructores tendían a tener más de un cañón.
y luego pasabas a los barcos capitales y fuera de nuestro puñado de cañones de riel masivos, lentos y muy raros, nada podía competir con el alcance y el poder destructivo de un cañón de acorazado de 12, 14, 15 o 16 pulgadas, y los acorazados tendían a llevar bastantes de esas armas también, además de las baterías secundarias mencionadas anteriormente. El apoyo de artillería naval también ofrecía otras ventajas. Los cañones se suministraban desde los depósitos de municiones y gran parte de su proceso de carga, desde el depósito hasta la torreta del cañón, estaba mecanizado, lo que significaba que tenían una tasa de fuego que se medía en rondas por minuto, en lugar de rondas por hora, lo que era más común con la artillería pesada terrestre. Donde las grúas, semi-improvisadas y demasiado a menudo la carga manual era la orden del día. Como se indicó anteriormente, los cañones también tendían a venir en números bastante grandes y estaban conectados a equipos avanzados de control de fuego, giroestabilizadores y similares, todos diseñados para permitirles golpear objetivos en movimiento a alta velocidad, mientras ellos mismos también estaban en movimiento. En contraste, golpear un objetivo que permanecía útilmente estacionario mientras el barco mismo se movía en un curso relativamente lento y recto era comparativamente fácil, y gracias a la ley del cubo cuadrado, un proyectil de 16 pulgadas venía con muchísimo más potencial explosivo o perforante de armadura según se necesitara que un par de proyectiles de 8 pulgadas o un cuarteto de proyectiles de 4 pulgadas. Dado que los barcos tenían que llevar suficiente munición en sus revistas para luchar en múltiples enfrentamientos, podría haber algo en la región de varios cientos a varios miles de proyectiles a mano para llamar desde un solo buque de guerra, mucho más que una pieza de artillería móvil típica, o batería podría ser capaz de llamar, y ciertamente más de lo que una batería de artillería móvil en carretera podría ser capaz de disparar en un solo día, mientras que un gran buque de guerra podría ser capaz de vaciar esas revistas en una tarde. Y por supuesto, los barcos no necesitaban su propia cadena de transporte separada para la munición, venía con el barco, aunque tendrían que volver al puerto para recargar eventualmente. Durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, los cruceros y acorazados también solían venir con sus propios aviones de observación, y todos los barcos venían con sus propias defensas antiaéreas incorporadas, todas cosas que serían pesadillas logísticas extra para una batería de artillería terrestre, y luego, por supuesto, tenías el problema de que muy a menudo podría no haber ninguna artillería terrestre amigable en absoluto. Las armas basadas en barcos podrían ser las únicas que tenías a mano en ese momento, pero con todo eso dicho, había algunas limitaciones. Defensas costeras, o incluso embarcaciones de aguas poco profundas como lanchas torpederas y submarinos enanos, podrían dañar o hundir los barcos que transportaban las armas y, por supuesto, a pesar de sus otras limitaciones, la artillería móvil por carretera podía ir, relativamente hablando, a cualquier parte del país en el que estaba luchando, mientras que el bombardeo costero estaba limitado al alcance que las armas podían alcanzar típicamente desde el mar, menos la distancia entre el barco y la costa, más quizás un poco extra si el capitán era inteligente e inclinaba su barco un poco para aumentar la elevación de sus armas. Y, por supuesto, se necesitaban barcos en otros lugares y no siempre podían estar disponibles, aunque para algunas marinas durante el transcurso de la guerra, el lanzamiento de barcos más nuevos significaba que los barcos más antiguos podían ser asignados prácticamente en solitario a este papel de manera casi permanente. Entonces, ¿cuándo se recurrió al bombardeo costero? Bueno, hubo 5 roles de misión primarios durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque existían una serie de otros roles, quizás más especializados, estos 5 grandes se pueden definir como 1. Soporte defensivo de activos amigables. La artillería terrestre en la Segunda Guerra Mundial no podía disparar con precisión, y en la mayoría de los casos en absoluto, si resultaba estar en movimiento. Y cuando un ejército estaba en retirada, podrían enfrentarse a la elección de disparar y arriesgarse a ser superados o empacar para escapar, lo que negaba al resto del ejército el apoyo de fuego.
Por lo tanto, desalentar los ataques enemigos utilizando barcos fue una táctica que se utilizó en varias ocasiones, aunque cuando tus tropas estaban siendo rechazadas tan vigorosamente que la artillería móvil de un crucero o acorazado era el único apoyo confiable que podías conseguir, generalmente significaba que había problemas mucho más grandes en juego que quizás solo algunos bombardeos costeros podrían resolver. En el mejor escenario era una táctica desesperada para ganar tiempo. También presupone que la costa y el aire todavía estaban relativamente disputados, ya que de lo contrario un atacante dominando uno o ambos de estos entornos, tan cerca de las líneas del frente, podría resultar muy peligroso para el barco, tanto como su fuego podría resultar peligroso para las tropas en tierra. Como resultado, este tipo de bombardeo costero se veía relativamente raro en el teatro del Pacífico, a menos que un barco estuviera absolutamente decidido a quedarse de todos modos, o de lo contrario se considerara prescindible, la Operación Tango siendo un intento famosamente fallido de invocar esta forma de fuego defensivo. En cambio, la mayoría de este tipo de apoyo de fuego se vio en Europa. En particular, los viejos acorazados franceses Courbet y París participaron en una serie de misiones de apoyo de fuego defensivo tratando de contener la marea alemana en Francia en 1940, mientras que al otro extremo de la guerra, gran parte de la flota alemana restante pasaría a finales de 1944 y 1945 operando en el Báltico, intentando con tanto éxito como los franceses detener el avance soviético inminente. En ambos casos, el fuego de los cañones pesados causó cierta interrupción a los ataques enemigos, pero no fue suficiente para cambiar la marea general de la guerra. Aunque hubo algunos enfrentamientos específicos donde los barcos participaron como parte de un contraataque que por lo tanto permitió a los defensores retomar y o mantener el terreno considerablemente más tiempo del que habrían podido hacerlo de otra manera. Así que el esfuerzo no fue del todo en vano. 2. Bombardeo preliminar. En el otro extremo de las cosas, al prepararse para pasar a la ofensiva, generalmente antes de un desembarco anfibio, pero también una vez que las tropas amigas estaban en tierra, pero se habían detectado fortificaciones enemigas o concentraciones de tropas por delante, los barcos podían ser utilizados para lanzar un bombardeo de posiciones fijas enemigas, concentraciones de tropas o vehículos, o infraestructuras de apoyo como puentes, terminales de tren y similares. El propósito de esto era debilitar al enemigo, ya sea negándole el reabastecimiento, dañando o destruyendo su equipo, limitando su capacidad para detectar a las tropas amigas avanzando o destrozando la moral del enemigo con el simple y temible poder de la artillería embarcada, que muchos soldados nunca habían visto o experimentado de cerca antes. Esta forma de bombardeo se vio bastante, obviamente, en los preparativos para todos los grandes asaltos anfibios y en muchos casos durante las campañas en curso, mientras las tropas amigas avanzaban después del inicio de una ofensiva. El apoyo a las tropas aliadas después de Normandía e Italia, el apoyo a las tropas alemanas después del inicio de Barbarroja y la mayoría de las batallas insulares de la Guerra del Pacífico son buenos ejemplos de esto. Por lo general, se preferían las armas navales más pesadas para este tipo de operación, ya que su menor tasa de fuego no importaba tanto, ya que tendías a tener todo el tiempo que quisieras para los preliminares, y el efecto moral de los proyectiles más grandes era considerablemente mayor, como por supuesto era el devastador efecto perforante de armadura si tenían la suerte de golpear una batería fija. 3. Apoyo ofensivo directo a los activos amigables. Esto generalmente se hacía durante una incursión o invasión anfibia en sí misma. Esto se distinguía del tipo de ataque anterior, ya que requería que los barcos dispararan a los puntos fuertes del enemigo que estaban actualmente en combate con las tropas amigas, aunque en algunas circunstancias, especialmente en las islas del Pacífico, este tipo de acción podría llevarse a cabo mucho después de los desembarcos iniciales debido al pequeño tamaño del área bajo ataque, lo que significa que toda la isla siempre estaba al alcance de los cañones navales, con pocas partes lo suficientemente lejos como para contar como algo más que a quemarropa para la mayoría de los buques de guerra.
Aunque los barcos más grandes podían ser utilizados para esta misión, debido a la mayor tasa de fuego y mayor precisión que se obtenía al poder acercarse más a aguas más someras, los destructores y otros buques similares eran generalmente preferidos para este papel. Sus cañones aún eran bastante grandes y capaces según los estándares terrestres, y muy a menudo las tropas amigas podrían estar lo suficientemente cerca de que los efectos de la explosión de un proyectil de grado de acorazado podrían herir o matar a tantos de ellos como al enemigo. Esto también solía ser más arriesgado para los barcos involucrados debido a tener que acercarse donde las defensas costeras enemigas, tanto activas en términos de cañones y aviones como pasivas en términos de minas y obstáculos submarinos, podrían ser algo más efectivas, y por lo tanto esto generalmente solo se veía cuando la lucha era especialmente desesperada o los capitanes se sentían especialmente audaces. Las playas del día D son uno de los ejemplos más citados de este tipo de apoyo, pero una serie de otros desembarcos verían exhibiciones similares, al igual que una serie de incursiones como las de Dieppe y Tobruk. 4. La destrucción de los activos enemigos. No todos los bombardeos costeros estaban relacionados con tropas desembarcando o ya en tierra. A veces se podían enviar barcos con el simple objetivo de hacer explotar algo que era particularmente crítico y que resultaba pertenecer al enemigo, lo que de otra manera tendría un efecto negativo en las operaciones amigas más adelante. Aunque este tipo de misión también podría ocurrir para proteger una invasión que estaba ocurriendo en otro lugar, pero algo cercano, porque esto no involucraría observadores en el suelo y podría encontrarse con una significativa potencia aérea enemiga. Los objetivos elegidos para este tipo de misión solían ser muy costeros, es decir, dentro de la línea directa de visión de los barcos en cuestión. Algunos ejemplos de esto incluirían la destrucción de activos de la flota francesa de Vichy y la destrucción de equipos de astilleros y fortificaciones por las fuerzas aliadas asociadas con la Operación Antorcha, los ataques a las instalaciones italianas en Génova durante la Operación Groc, el bombardeo de concentraciones de tropas enemigas en el desierto por el His Majesty's Ship Erebus, el bombardeo de Trípoli y varios ataques a las islas principales japonesas hacia el final de la guerra. Y 5. Desvío, distracción y desmoralización. A veces el objetivo de un bombardeo costero no estaba directamente relacionado con un objetivo militar específico que estaba teniendo lugar en esa área en ese momento. También podría llevarse a cabo para desviar la atención de otra operación que estaba teniendo lugar un poco lejos, o para convencer al enemigo de que la operación en cuestión iba a tener lugar en la ubicación que estaba siendo bombardeada. Y a veces simplemente era para intentar desmoralizar al enemigo, enfatizando que tu marina podía y simplemente estaba navegando hasta la costa enemiga y destruyendo cosas valiosas sin que el enemigo pudiera hacer mucho al respecto. Esta necesariamente es la categoría más diversa y extraña de las 5 principales, y era una cosa bastante costosa y arriesgada de emprender. Se llevaron a cabo varias maniobras de flota a gran escala como parte de la Operación Bodyguard, por ejemplo. Estos fueron los esfuerzos de engaño alrededor del día D, pero incluso estos no resultaron en ningún ataque directo significativo a las instalaciones alemanas fuera del área del norte de Francia. En la mayoría de los casos, los esfuerzos de guerra involucrados eran lo suficientemente intensivos en recursos que los bombardeos cortos tendían a reservarse para áreas donde tendrían un beneficio directo e inmediato. Pero hacia el final de la guerra, en ambos teatros principales, a medida que la presión sobre los recursos aliados comenzó a disminuir y la capacidad de minimizar las bajas por estas 3 medidas de calificación D comenzó a ser más posible, se llevaron a cabo una serie de bombardeos de engaño, especialmente en varias campañas de las islas del Pacífico, y muchos de los ataques directos a las islas principales japonesas contenían al menos algún elemento de este tipo de objetivo. Entonces, con eso establecido, cubramos brevemente los tipos de barcos utilizados en estas misiones. Como habrás recogido de antes, casi cualquier cosa que flotara y tuviera un arma podía ser y a menudo se usaba en algún momento en misiones de bombardeo costero.
Todo, desde los últimos y mejores acorazados hasta los pre-dreadnoughts y los colocadores de minas que podrían tener un solo cañón de 3 pulgadas, apareció en algún momento, pero en términos generales podrías dividir los barcos utilizados en 4 grupos. Primero, barcos utilizados como un acto de desesperación. Ciertos barcos eran menos adecuados para el bombardeo costero que otros, y, por lo tanto, solo se les convocaría para ese papel cuando no hubiera absolutamente nada mejor disponible en ese momento o lugar. Los dragaminas polacos mencionados anteriormente son un buen ejemplo en los primeros días de la guerra. Un solo cañón de 3 pulgadas no representaba mucho, definitivamente para los barcos e incluso en tierra, pero bueno, la marina polaca realmente no tenía mucho más que estuviera más armado y estaban decididos a luchar, así que lucharon como pudieron. Luego tienes el His Majesty's Ship Terror, un monitor armado de 15 pulgadas, y este es un ejemplo de un barco utilizado por desesperación, no por su clase o tipo. De hecho, un monitor armado de 15 pulgadas es casi perfectamente adecuado para este tipo de misión, pero en el caso del Terror, sus cañones estaban irremediablemente desgastados y era prácticamente la única plataforma de cañones pesados que se podía prescindir en ese momento para los bombardeos que se consideraban necesarios, por lo que tuvo que ir a pesar de que casi todo lo demás decía que no debería. En la mayoría de los casos, los barcos en esta categoría serían relevados en cuanto las presiones disminuyeran. De lo contrario, el enemigo controlaría el desagüe, lo que haría irrelevante todo el asunto. En segundo lugar, estaban los barcos utilizados debido a la obsolescencia en otros roles. Esta es una categoría bastante amplia, pero el simple hecho es que algunos barcos estaban al borde de la obsolescencia al inicio de la guerra y a menudo estaban programados para ser reemplazados y otros se volverían obsoletos durante la guerra, ya sea debido al avance de la tecnología que los dejaba atrás y o al daño acumulado en batalla que obstaculizaba sus capacidades generales. Y por supuesto, este daño de batalla ocurriría en el transcurso de la guerra. Ahora, describir algunos de estos barcos como obsoletos es un poco duro, pero el término obsoleto para otros roles se usa para denotar esencialmente barcos que ya no son adecuados para una posición en primera línea en su rol originalmente diseñado. El United States Ship Arkansas, por ejemplo, cayó en esta categoría casi de inmediato, siendo un acorazado lento con relativamente poca modernización y armado con cañones de 12 pulgadas, al igual que los dos pre-dreadnoughts alemanes Schließen y Schleswig-Holstein. Aunque se habían modernizado bastante, todavía eran pre-dreadnoughts y, por lo tanto, relativamente lentos y con armamento insuficiente. Muchos de los acorazados de clase estándar de los Estados Unidos también se encontrarían más tarde en esta posición, al igual que en varios momentos los relativamente famosos buques británicos como Warspite y Rodney y el acorazado francés Lorraine. La mayoría de los barcos en esta categoría, por razones obvias, tendían a ser acorazados más antiguos o dañados, ya que los cruceros más antiguos tendían a ser reacondicionados para nuevos roles como cruceros antiaéreos o reasignados a otras posiciones como escoltas de convoy y similares, aunque algunos cruceros más antiguos aparecerían en bombardeos extraños. Del mismo modo, los destructores más antiguos tendían a encontrarse convertidos en roles completamente nuevos, como transportes de tropas rápidos o escoltas antisubmarinos, en lugar de dedicarse a misiones centradas en el bombardeo costero, aunque, como con los cruceros, siempre habría algunas excepciones. En tercer lugar, los barcos de primera línea que tenían una utilidad particular en cierta forma de apoyo de fuego. Ahora había algunos barcos en la Segunda Guerra Mundial que tenían relativamente poca utilidad más allá del bombardeo costero u otras misiones improvisadas. Los monitores, por ejemplo, generalmente no estaban bien protegidos, excepto contra los torpedos, eran lentos y habían sido diseñados originalmente solo para el bombardeo costero. Mientras que algunos encontrarían roles transportando suministros o actuando como algún tipo de buque de defensa antiaérea en el sitio en el que se encontraban, siempre iban a tener un papel destacado en los roles de bombardeo costero por razones obvias. Esa era su posición en primera línea. Otros barcos habían sido diseñados para roles que simplemente habían desaparecido con el estallido de la guerra.
Muchos buques diseñados para el servicio colonial caían en esta categoría y dado que generalmente eran lentos, relativamente desprotegidos pero relativamente bien equipados con armas, también se encontrarían a menudo cerca de las costas enemigas, disparando a objetivos terrestres de manera bastante regular. Las cañoneras de todas las clases se destacaban particularmente aquí, pero las cañoneras de la clase Flores de los holandeses eran especialmente destacadas en este aspecto. A veces, otras capacidades podrían incluir a un barco en esta categoría. El uso de los Congos para bombardear el campo Henderson durante la campaña de Guadalcanal podría caer en esta categoría, ya que fueron seleccionados específicamente por su combinación de alta velocidad, que también podían proporcionar los cruceros y destructores, que se combinaba con un fuerte poder de fuego en forma de sus cañones de 14 pulgadas, que los cruceros y destructores no podían proporcionar, y ninguna otra clase de barco de la Marina japonesa que tuviera un nivel similar de poder de fuego tenía la velocidad para entrar y salir lo suficientemente rápido para minimizar su nivel de vulnerabilidad. Y así, los Congos, siendo barcos de primera línea, simplemente encajaban en ese nicho particular cuando se trataba de bombardeo costero. En cuarto lugar, había barcos de primera línea presentes y realizando bombardeos costeros simplemente porque no había mucho más que hacer. Ahora, aunque eso pueda sonar despectivo, en la mayoría de los casos, debes tener en cuenta que los barcos de todas las clases tenían tareas aparte de atacar objetivos terrestres, principalmente relacionadas con atacar o proteger objetivos en el mar. Pero el número de barcos no de primera línea equipados con un poder de fuego significativo era, por razones relativamente obvias, algo menor que el número de combatientes de primera línea equipados con un poder de fuego significativo cuando se trataba de la mayoría de las marinas. Así que en áreas donde otros barcos no estaban inmediatamente disponibles o simplemente no existían en números suficientes para una operación dada, las unidades de primera línea también podían ser utilizadas. También hubo periodos en los que la marina o las marinas en cuestión tenían una superioridad tan abrumadora contra sus enemigos que relativamente pocas unidades de primera línea eran realmente necesarias para mantener a raya lo que quedaba de la marina enemiga. Por lo tanto, los cañones de los barcos más nuevos podrían utilizarse en el bombardeo costero, ya que serían más precisos, pesados o de disparo más rápido, o una combinación de estos, comparados con los barcos antiguos. Las diversas grandes invasiones aliadas al territorio del Eje son los mejores ejemplos de esto, específicamente porque tendían a ser emprendidas solo una vez que las fuerzas combinadas de la Marina de los Estados Unidos y la Marina Real, que resultaron ser las dos marinas más grandes del planeta, estaban seguras de que tenían más que suficiente fuerza en su lugar para mantener a la Kriegsmarine o Regio Marine o la Marina Imperial japonesa alejadas de las áreas de desembarco. Para cuando ponían ese nivel de fuerza en el área, tendían a encontrar que tenían cruceros, destructores e incluso el extraño acorazado asignado a la tarea, pero con relativamente poco que hacer. Y así se pusieron en juego y también el bombardeo costero. Entonces, con todo eso establecido, terminemos esto mirando algunos ejemplos que muestran cómo el bombardeo costero podría ir muy bien, cómo podría ir muy mal, y donde a veces realmente no importaba cuán bien lo hiciera. Así que, aunque es una operación lo suficientemente grande para contener ejemplos de los tres, si ves incidentes específicos de forma aislada, la tendencia general de la operación Overlord fue que el bombardeo costero fue bastante bien. Esto se hizo en tres fases principales. La fase inicial o los buques de guerra aliados intentando eliminar las baterías costeras que eran una amenaza para ellos mismos y las embarcaciones de desembarco, así como la destrucción más directa de la mayor cantidad posible de defensas de playa alemanas. Luego, durante los propios desembarcos, ataques directos a varias defensas alemanas que estaban causando problemas específicos, además de bombardear las rutas de suministro y comunicaciones alemanas para mantener a los refuerzos alemanes fuera del área. Al avanzar la ofensiva, se solicitaron misiones de fuego específicas para apoyar a las tropas aliadas, en parte para compensar la escasez de artillería terrestre costera.
Algunas de las operaciones para eliminar las baterías de armas no salieron exactamente como se planeó, pero el objetivo general de mantener las áreas de desembarco a salvo de su fuego tendía a cumplirse en su mayoría de todos modos. Por ejemplo, había una batería en Long Sumir que fue atacada varias veces antes de los desembarcos sin mucho éxito, pero el 6 de junio en sí, cuando comenzó a disparar a las fuerzas de desembarco, fue contrarrestada por el His Majesty's Ship Argonaut y el His Majesty's Ship Ajax, que la inhabilitaron durante gran parte del día, antes de que el crucero francés Georges Legoux la eliminara definitivamente cuando las tripulaciones de las armas despejaron algunos de los escombros y volvieron a abrir fuego. El United States Ship Texas también se enfrentó a lo que quedaba de las baterías de Point du Hoc. Aunque esto no las eliminó inmediatamente, significó que las baterías estaban en gran medida respondiendo a ella y cada proyectil que disparaban al Texas era un proyectil que no estaban disparando a las embarcaciones de desembarco que se acercaban. Texas también tomó el tiempo para enfrentar directamente las defensas alemanas en la playa con sus armas primarias y secundarias hasta enfrentarse a algunos francotiradores muy desafortunados con artillería naval a gran escala. Después de que se establecieron las cabezas de playa, continuó proporcionando apoyo de fuego a áreas que estaban tan tierra adentro que tuvo que inundar algunas de sus protuberancias de torpedos del lado opuesto para obtener una mayor elevación del cañón. En contraste, el His Majesty's Ship Rodney llegó algo tarde a la fiesta en comparación con gran parte de la fuerza de bombardeo del día D, pero como resultado terminó realizando muchas misiones de apoyo para las tropas que se habían alejado de las playas cuando algunos de los acorazados que habían estado allí antes estaban volviendo a casa para rearmarse, reabastecerse de combustible o reemplazar los cañones. Esta lista de objetivos para Rodney incluía puentes, concentraciones de tropas y unidades panzer alemanas, estas últimas famosamente con un efecto devastador. Ian Hamilton, quien estaba a bordo del Rodney en ese momento, recordó que apenas habían regresado a Portsmouth cuando recibieron órdenes de volver a las playas. Luego siguieron 3 días en los que disparamos 300 proyectiles de 16 pulgadas, 450 proyectiles de 6 pulgadas y un sinfín de rondas de múltiples pom-poms y armas de aspecto oleoso. Nuestros objetivos eran las baterías y vehículos blindados enemigos. Incluso sin recibir impactos directos, la explosión de nuestros proyectiles de 16 pulgadas era lo suficientemente temible como para volcar un tanque de 45 toneladas y aniquilar a cualquier personal que no estuviera escondido detrás de la armadura. Estábamos golpeando sin cesar, sin ninguna posibilidad de respuesta, a las concentraciones de tanques tan adentro como Cannes. Debe haber devastado la moral de los tripulantes de tanques alemanes. En el otro extremo de las cosas, Werner Kortenhaus escribió: «Ese día, el 9 de junio, para nosotros fue una de las acciones más duras jamás realizadas. Nos habíamos reunido con unos 10 tanques bajo los árboles de la avenida al sur de Esquivel. Conducíamos con los puertos cerrados un tanque tras otro a la derecha, pasando el castillo hacia un gran prado que estaba rodeado de setos. Allí pretendíamos cambiar a una formación de cuña amplia para el ataque, los granaderos detrás y a nuestro lado. Luego todo sucedió muy rápido. En unos pocos minutos habíamos perdido 4 tanques, derribados por cañones navales. En mi tanque, la torreta estaba atascada, así que solo podía disparar a los setos con mi ametralladora. El fuego se intensificó tanto que, por orden del mayor von Luck, tuvimos que retirarnos al igual que los granaderos. La artillería continuó sin cesar. Unos 30 o 40 granaderos debieron haber sido asesinados por ella. En una operación a menor escala, algo más temprano en la guerra, los acorazados Warspite, Barham y Valiant, junto con el crucero Gloucester y algunos destructores, se dirigieron a Trípoli para un ataque al amanecer. El informe del enfrentamiento indicaba que la detección aérea se dificultó por el humo y el polvo de un ataque aéreo anterior, pero 3 o 4 barcos fueron incendiados o hundidos en la cuenca naval y 2 o más otros fueron golpeados, así como un destructor. Las instalaciones del puerto y los establecimientos en tierra también sufrieron graves daños, habiéndose disparado unas 530 toneladas de proyectiles. No se encontraron unidades navales y no hubo respuesta de las baterías costeras durante 20 minutos. No hubo daños ni bajas en nuestros barcos.
Durante el acercamiento, los aviones navales derribaron 4 aviones de transporte de tropas y un bombardero, y después del bombardeo destruyeron un bombardero y repelieron un ataque de bombarderos en picado, uno de los cuales fue derribado, y probablemente destruyeron otro. En cambio, el bombardeo costero podría resultar extremadamente mal. En septiembre de 1942 se lanzó una incursión en Tobruk llamada Operación Acuerdo. La idea era una combinación de bombardeo naval y operación anfibia naval, junto con el apoyo de fuerzas especiales y poder aéreo, con el objetivo de destruir varias partes de la infraestructura del puerto, cualquier barco que se encontrara en el muelle, cualquier almacén que fuera visible y varios otros objetivos, así como la destrucción directa de cualquier activo bélico enemigo que se pudiera encontrar. La incursión anfibia estaba programada para llevarse a cabo bajo el bombardeo costero de los barcos mencionados. La fuerza de ataque incluía un crucero, el His Majesty's Ship Coventry, y media docena de destructores que debían proporcionar la mayoría del apoyo de fuego. Desafortunadamente, debido a problemas para desplegar las balizas que indicarían a los atacantes dónde estaban a lo largo de la costa, junto con una serie de otros retrasos, el destructor de clase tribal Sikh fue golpeado repetidamente por cañones italianos de 6 pulgadas y alemanes de 88 milímetros, aunque contrario a lo que podrías pensar, los golpes fatales fueron en realidad de las armas de 88 milímetros, que dejaron al barco sin energía y vulnerable a más ataques. Así alertados considerando que Sikh también había estado yendo hacia una playa equivocada, las defensas del eje también lograron hundir una serie de las embarcaciones más pequeñas que acompañaban a los buques de guerra, y con la incursión fallida, los supervivientes abortaron, pero el crucero Coventry, así como otro destructor de clase tribal, el His Majesty's Ship Zulu, fueron ambos alcanzados y hundidos por aviones que los persiguieron casi todo el camino a casa durante su retiro, y luego tienes casos en los que seguro que el bombardeo realmente no podría haber ayudado mucho a una mala situación de una forma u otra. La operación Jubilee, mejor conocida como el asalto a Dieppe, fue una de esas operaciones. Aquí, el apoyo se limitó desde el principio solo a destructores, debido a preocupaciones sobre ataques aéreos enemigos, que eran algo así como una debilidad de las misiones de bombardeo, seguro en muchos casos, si la superioridad aérea aliada, o al menos no se podía asegurar el dominio del espacio aéreo. La falta de experiencia en operaciones anfibias en ese momento llevó a bastantes fallos de planificación que a su vez significaron que, independientemente del apoyo que ofrecieran los barcos en alta mar, nunca iba a cambiar el rumbo de los numerosos desastres que se sumaron al desastre de Dieppe. Aún así, siempre hay un lado positivo en cada situación negativa, al menos proporcionó a todos una lista de lo que no se debe hacer en futuras operaciones. Ahora, por supuesto, este resumen se ha centrado principalmente en el componente marítimo del bombardeo costero. Existe toda una faceta diferente del apoyo de fuego naval que fue realizada por varias embarcaciones de desembarco convertidas y otros buques de apoyo costero cercanos, pero esa discusión es mejor reservarla para otro video que examine ese tipo de embarcaciones en más detalle en general. Y por supuesto, algunas de las acciones mencionadas aquí, como la incursión de Dieppe, la operación Overlord, la operación Agreement, así como algunas de las batallas críticas en el Pacífico durante la campaña de salto de islas de los Estados Unidos, en algún momento en el futuro merecerán sus propios videos. Pero esperamos que esto haya servido como una introducción útil sobre cuán común era el bombardeo costero, los tipos de bombardeo costero que se lograron, qué barcos los lograron y algunos de los resultados que podrían derivarse de estas diversas misiones de bombardeo. Eso es todo por ahora. Gracias por vernos. Si tienes algún comentario o sugerencia para evaluar un barco, háznoslo saber en los comentarios. Comenta en la publicación fijada para preguntas sobre el dique seco.